Bien, señores, estamos de regreso en este programa especial en el día de hoy, una simultánea en todos los medios telemicros con la participación del doctor José Ignacio Paliza, quien es el secretario administrativo de la presidencia y además el presidente del Partido Revolucionario Moderno. Nos acompañan Laura Castellanos, Alberto Caminero, Loreni Solano y quien les habla, Percio Maldonado, para esta conversación con el ministro. Ministro, bienvenido. Muchas gracias. Un placer a todos y a todas. Ministro, un placer para mí. tenerlo por aquí, porque la verdad es que el país ha estado muy preocupado. Qué peligroso cuando dice. No, Laura, con el tema de Haití ha habido mucha preocupación por muchos frentes desde la semana pasada. El incidente de Codevi, la situación del combustible, la presencia de los tanques a raíz de eso que sucedió. Y a eso se suma el incidente y el asesinato de Estéreo Hondo, que ha dejado a mucha gente profundamente impactada y que nos lleva entonces a reflexionar nuevamente qué vamos a hacer nosotros con la situación en Haití y con la presencia haitiana en República Dominicana. Decía en una oportunidad, escuché al embajador Silí decir que nosotros como país éramos los únicos que no podíamos cansarnos de Haití, porque evidentemente somos los más afectados por la suerte haitiana. Y desde el inicio de la gestión del presidente Abinader se ha hecho un esfuerzo muy dedicado, muy establecido, por hacer reconocer a la comunidad internacional que por minutos se cansa de Haití, de su suerte, y echa la mirada hacia otros lugares, hacia otros territorios, para que evidentemente preste su debida atención a las problemáticas de Haití. Haití atraviesa por momentos evidentemente muy difíciles, muy especiales, y nosotros como país tenemos que hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para que la comunidad internacional pueda de forma directa participar de la suerte y de la regularización, por decirlo de alguna forma, de la ligera o breve vida institucional que se vive en aquel país. El presidente Abinader lo ha hecho. No ha habido un escenario, un espacio, una llamada, una conversación con un líder internacional, un momento en donde no se haya colocado en perspectiva lo que realmente pasa allí. De tal manera que inclusive algunos actores políticos haitianos han utilizado la buena intención del presidente Abinader para hacer política doméstica en Haití de ello, pero nosotros tenemos el compromiso no solamente por ser vecinos y por ser parte de una misma isla, sino también porque es quizás responsabilidad de un liderazgo con una mirada mucho más allá de la problemática simple de un país, preocuparse por lo que está pasando en Haití, que es evidente, hay un drama social, humano, político y de toda índole que se lleva a cabo allí, en donde la vida de los ciudadanos menos afortunados son evidentemente los más afectados. En el caso del muro que se está construyendo, de acuerdo a las personas y a trabajo que hemos hecho, va muy lento, pues se pensaba que iba a ser más acelerado. ¿Qué ha pasado? Se terminaron los recursos. No. Es un proyecto que está debidamente planificado y pensado, inclusive que en la medida que ha avanzado el tiempo se ha ido mejorando la visión que se tiene y todo el plan que se tiene, porque es un proyecto, no es de 1 kilómetro de largo, es una extensión bastante la frontera superficial, tiene 400 kilómetros. Sí, bastante engorrosa. Además hay espacios territoriales que también tienen la tipografía del terreno, lo hace más también difícil. Un proyecto más difícil, pero va acorde con la programación. Ministro, también que ha habido temas con temas de expropiación, por ejemplo, y ha habido dificultades que son naturales en cualquier obra de infraestructura, y más en una como esta que, aun cuando tiene un apoyo mayoritario del pueblo dominicano, en gran mayoría, pero es una verja perimetral, es una frontera, es terreno donde siempre siempre hay susceptibilidad. A propósito de la pregunta de Caminero, ¿por qué Israel, que en principio se dijo que iba a colaborar con la construcción y el muro inteligente, se retiró del proyecto? No, yo no conozco todos los detalles y el recorrido que ha tenido la adjudicación del proyecto y la idea general del proyecto. A veces la gente cree que porque uno ocupa una posición gubernamental, tiene todas las informaciones dice que ahí llega todo, ministro.
Sí, pero yo soy demasiado chiquito y no puedo guardarlo todo. Entonces, tampoco tengo la capacidad de hacerlo. Sé que no tengo toda la información debida, pero es un proyecto que debemos apoyar todos, que no es la solución al tema migratorio, es una parte de la solución, o es una parte que puede ayudar, un complemento que puede ayudar a no solamente a regularizar la migración, sino también el comercio, el contrabando, es un tema de seguridad pública, tiene elementos múltiples que hace que todos de alguna forma u otra nos veamos en la obligación de apoyarlo, pero no es la solución en sí. Son muchos los elementos que el gobierno ha puesto en marcha para fortalecer la frontera y fortalecer el territorio dominicano en la frontera. Y el muro es uno. Claro. Si el muro fuera la única solución puesta sobre la mesa, quizás muchos de nosotros abogáramos por otros elementos a complementar. Ahora, es uno de los elementos. Claro. Paliza, hay una realidad que nosotros no podemos dejar de lado y es que la supervivencia es una condición del ser humano. En el caso haitiano no tienen el combustible, no tienen alimentación correcta, no tienen medicamentos, no tienen los servicios básicos para que un ser humano pueda vivir con dignidad. En el caso hipotético de que eso trascienda la frontera y pase a República Dominicana, ¿cuál es la orden que tienen los militares que tenemos nosotros aportados? No va a ocurrir. Estoy haciendo una hipótesis, ministro. Porque nosotros hemos hecho las previsiones del lugar como gobierno también para elevar los niveles de protección y de personal que tenemos en la frontera para, de alguna manera, cuidar la integridad de nuestro territorio. Pero si pasara, ¿hay alguna orden para los militares dominicanos? No, vuelvo a repetir, nosotros hemos hecho esfuerzos para proteger nuestra frontera y proteger nuestro territorio. Y la integridad, hay una cantidad apreciable de personal en la frontera que ha ido en aumento a través del tiempo para cuidar sobre todo los puntos de acceso y de más fácil interacción y de tradición con el pueblo haitiano. Y ha quedado evidenciado en diferentes momentos y espacios en donde el país ha podido comprobar la presencia del personal militar allí en la frontera. ¿Cuántos efectivos adicionales han enviado? ¿Tienes ese No, dato? no recuerdo exactamente ahora, pero entiendo los últimos números que quizás manejé, hablaban de 10 o 11 mil efectivos. Ministro. Pero no sé exactamente hoy por cuánto anda. Hay autorizado. Además, tiene que saber que son varios turnos. Ministro, se autorizó, una mecánica y una organización compleja. Se autorizó vender combustible a los haitianos que están cruzando. Vimos un trabajo de Sandy Familia, nuestro corresponsal, en Pedernales, desde Carrizal, la gran cantidad de vehículos que cruzaron de este lado, Pedernales y Maní, en algunos también en Dajabón. Tenemos suficiente combustible para venderle a Haití y vender aquí en República Dominicana. Mira, el tema haitiano es uno altamente complejo, porque ellos viven una situación de mucha inestabilidad y de poca institucionalidad. Y está hoy controlado en gran parte, como es sabido, por bandas, por gangas, y por parte de su territorio no está necesariamente en el control directo de las autoridades. Esa es la realidad hoy de Haití, lamentable realidad de Haití. Y nosotros lo que hemos propiciado desde el gobierno dominicano es encontrar o construir entre todos, la comunidad internacional, una solución al problema de Haití en Haití. Sé que es un reto grande, que tomará mucho tiempo, pero tenemos que apostar a que entre toda la comunidad internacional, perdón, toda la comunidad internacional se puedan ver las avenidas que lleve a ese país a encontrar la vuelta a la institucionalidad, a su paz o a su tranquilidad y a que eventualmente puedan volver a las urnas y decidir sobre su futuro. Ministro, usted ha mencionado algunos de los factores de la crisis haitiana, ha hablado del tema de la falta de institucionalidad, falta de control, las bandas. Se dice que hay mucho armamento que está llegando de alto calibre a Haití, ha hablado del muro, pero al presidente hay que reconocerle su activismo con este tema en el plano internacional. Lo que quiere decir que parecería que la República Dominicana está dispuesta a participar en cualquier solución que ayude a mejorar la situación haitiana. ¿Se han barajado algunas opciones para Haití, para poder controlar la situación? El gobierno dominicano también, por razones obvias, tiene que ser muy oportuno en sus pasos. Y tiene que también abogar por una participación de la comunidad internacional, pero también conociendo cuál es su momento y cuál es su espacio de acción.
porque somos vecinos en una pequeña isla altamente poblada compartido por 2 países. Y entonces estamos en la realidad de tener que compartir esa realidad por nuestra, valga la redundancia, por el transcurso de nuestra historia. Así que también el gobierno dominicano tiene que cuidar, marcar sus pasos y cuidarlos. Y es una labor que el presidente Abinader ha ido jugando o ha ido haciendo con un grado con mucha sutileza. Y creo que bien pensado, porque ha alzado la voz por la situación haitiana, pero tampoco nos hemos involucrado en los procesos haitianos como tal, ¿verdad? Pero se han barajado algunas opciones. Lo que se ha expresado en diversos momentos y escenarios es que Haití debe comenzar por pacificar su territorio y por buscar tomar control del territorio de tal manera que existan condiciones mínimas para poder volver a su normalidad y a poder celebrar procesos institucionales correspondientes, como es por ejemplo unas virtuales elecciones. Pero vuelvo a repetir, el gobierno ha tenido el grado de marcar bien los pasos que da y las cosas que dice, porque tampoco podemos involucrar nosotros de manera directa en la suerte de aquel país, guardando nuestras diferencias históricas, tradicionales, y la buena convivencia que debe existir siempre entre 2 países hermanos. Pero, ministro, hay 2 caras de este problema. Está esa cara, que es lo que está pasando en Haití y cómo eso afecta en general a la República Dominicana, pero la otra cara es la presencia haitiana que ya tenemos en República Dominicana y que esencialmente para nosotros, más que un tema de seguridad como el que se está viviendo en la frontera y en Haití, es un tema de migración y es un tema de cómo se va a buscar una solución a una presencia que ya está aquí y que ha traído todo tipo de conflictos. Ya ha habido 2 marchas impulsadas por el Instituto Duartiano pidiendo algún tipo de medida. Sin embargo, hacia lo interno lo que se ha continuado es la misma política de deportación, lo cual ahora también deja un escenario más incierto con los cierres de los consulados. ¿Qué se va a hacer a nivel migratorio en territorio dominicano para de alguna manera controlar esta situación? No, hemos ido haciendo mucho. Los planes Haití no solamente pueden verse a corto plazo, sino también tienen que construirse en virtud de una visión país que nos lleve a poder fortalecer nuestro territorio. Y la verdad es que por primera vez en la historia quizás de nuestro país, por lo menos en la historia reciente y moderna de República Dominicana, existe una visión que ha ido dando pasos bien ponderados para fortalecer nuestro territorio. No solamente construir una verja y colocar más efectivos militares allí y fortalecer la presencia de los cuerpos especializados en la frontera. También tiene que ver con volver a la frontera y fortalecer, por ejemplo, los enclaves económicos de la frontera. Uno de los esfuerzos que ha hecho el presidente Abinader, los primeros 2 viajes del presidente Abinader en el gobierno fueron efectivamente a la frontera, a impulsar 2 proyectos económicos importantes. El de Manzanillo, que creará miles de empleos y ya lo está generando, así como también el de Pedernales. Pero también estamos cambiando o reconvirtiendo el Valle de San Juan, fortaleciendo también nuevos mercados binacionales en Pedernales, en Elías Piña, específicamente en Comendador, de manera muy particular, y así como en Jimaní. O sea, hay una visión más integral, mucho más circular del problema del territorio, que no solamente conlleva a tomar una guagua, a buscar a algunos ciudadanos ilegales y enviarlos, sino que debe de pensarse el problema de nuestras relaciones con Haití desde un punto de vista mucho más amplio. Y eso es lo que ha ido el gobierno del presidente Abinader apuntalando para poder fortalecer nuestro territorio. Ministro, pero a nivel local, a propósito de la inquietud de Laura, parecería que estamos frente a un tema también de seguridad ciudadana, porque a propósito del triple crimen de Esther Hondo, ocurre que andamos buscando a un ciudadano que se llama Blanco, le dicen Blanco, al moreno que le dicen Blanco. Irónico. Pero no tenemos de él ni un nombre, ni una foto. Bueno, aparece una foto que no sé si es el ciudadano, pero no es una foto verificable que diga, bueno, este ciudadano tiene esta huella, tiene esto. Y antes los haitianos eran pocos, se quedaban en los ingenios, pero hoy están conviviendo con toda la sociedad, los edificios, las casas y todo. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Uno de los graves problemas que hoy tiene Haití. Con todos estos ciudadanos orejanos sin ninguna identidad. Añádale a eso que desde el 2018, no se sabe, pasó en el 2017 la mutilación de las extremidades superiores de una jovencita de 16 años, Cielo.
Sí. Y a la fecha todavía no se sabe el haitiano que lo cometió, dónde está, no lo han capturado. Una de las grandes problemáticas que tiene Haití es ese, que la gran mayoría de su ciudadanía no son ciudadanos, son jurídicamente inexistentes, porque no tienen acta de nacimiento, ni tienen documentación, y por tanto el tema de la identidad es uno, no solamente para la seguridad dominicana, sino en el propio Haití no tienen ni tan siquiera derecho a voto, porque tienen esas dificultades. Y ese es uno de los temas que en las discusiones que hemos tenido en los escenarios de la comunidad internacional hemos abogado para fortalecer, porque debe de generarse, en el caso de Haití, los espacios que le puedan permitir a ellos regularizar su identidad. Nosotros hemos ido colocando equipos, hemos ido colocando y estamos haciendo mucho más esfuerzo para que en la frontera podamos ir captando con miras al futuro mayor nivel de información de quienes transitan por ella. Pero es un tema, evidentemente un reto que tenemos como sociedad y que tenemos que cuidar. ¿Qué tipo de Ahora, equipos? no podemos decir solamente, tampoco quisiera, y que el tema de Puerto Plata reciente, que a todos nos ha afectado, nos ha consternado mucho más a los que conocemos el área y conocemos a muchos de los que directa o indirectamente han estado afectados ahí. Pero no quisiera tampoco llamar a que asumamos este hecho, este crimen, y lo llevemos a planos que puedan generar situaciones de hechos que de alguna manera tampoco ayuden a generar solución, sino a generar más disidencia, más estridencia. Claro, Y lo que pasa es que en la medida... Invitamos a que la gente no reaccione de tal manera que tome en sus propias manos situaciones de hecho que sean justas o injustas. A veces pero estas reacciones colectivas vienen por la falta de control de las propias autoridades. Entonces, cuando no hay reacción, la gente reacciona y hace mucho más complicada la situación. Bueno, vuelvo a repetir, son temas que tienen... pero que hay mucha, el llamado es lógico. Históricamente hay mucha... no es tan sencillo, es que hay muchas debilidades. Muy bien. Pero vuelvo a repetir, no quisiera que ojalá este tema, que nos ha afectado a todos, Ministro, tampoco invite a que la gente tome situaciones de hecho que puedan inclusive ser en algún momento no propias para irnos a otro tema, los ciudadanos haitianos que están en la República Dominicana, están en el sector agrícola, están en el sector de la construcción, pero la gran mayoría de los que están aquí en este país están sin identificación, como nosotros. Es verdad que no tienen identificación allá, pero nosotros tenemos que tener un registro. Sí, pero recuerden que inclusive al inicio del gobierno del presidente Abinader y entre los acuerdos que se llegó con el presidente Moïse, el ido presidente Moïse, el asesinado presidente Moïse, uno de los principales puntos era ese, ayudar a fortalecer la posibilidad de que los consulados haitianos, con el personal haitiano, a esos ciudadanos se le proviera de una identidad. Pero lamentablemente la situación de Haití ha generado la historia que hoy conocemos. Pero sí, ese es uno de los temas principales que existe, no solamente para la seguridad nacional de la República Dominicana, sino también para la suerte de Haití, que apenas, no me atrevería a decir qué porcentaje, el 20 o 30% de aquel país, son los que jurídicamente, legalmente, tienen un documento que lo acredite como tal. Pero, por ejemplo, con el tema de los mercados y la circulación de ciudadanos haitianos en los mercados binacionales, se intentó implementar el carnet de habitante fronterizo, lo intentó implementar esta gestión y luego tuvieron que darle hacia atrás. Y eso las mismas autoridades de la frontera, militares, reconocen que esos son los puntos de más vulnerabilidad porque entran de forma casi abierta, sobre todo en Carrizal, porque en Dajabón por lo menos está cerrado, pero Carrizal, el mercado tiene lugar en Elías Piña, tiene lugar en las calles. ¿Qué se va a hacer? Y quisiera profundizar en la tecnología, que se está instalando para saber quiénes van entrando en República Dominicana y cómo facilitar ese mecanismo de identificación. Vuelvo a repetir, y quizás no sea yo el mejor de los exponentes, quizás sea propio que ustedes... Pero lo hemos oído directamente aquí, por la importancia del problema. Porque haya quizás... No, y el ministro de Interior y Policía, que han sido actores que en el Consejo Nacional de Inmigración, que se reúnen permanentemente, cosa que no sucedía en el pasado, que nunca se reunía, es más, creo que nunca se reunió, no sé si estoy quizás exagerando, pero que se reúnen permanentemente, que lo hacen casi semanal, que hay actores tanto del oficialismo como inclusive de la oposición, porque la propia ley manda a quienes son los que deben de estar sentados en esa mesa. Han estructurado un sinnúmero de planes, proyectos en ejecución, otros en marcha, que van a ayudar a regularizar todos estos temas. Pero son
una deuda pendiente que hay de muchos años, en donde tradicionalmente el tema haitiano lo que se ha hecho es darle la espalda y prestar indiferencia de las autoridades por años al tema haitiano, teniendo ese tema allí en crecimiento que cada día nos perjudica más. Así es. Mire, yo quisiera que habláramos de otro tema, del país, de la economía, del gobierno. Ayer el Banco Central subió la tasa a 8.25, así que lo sigue aplicando política antiinflacionaria como se ha venido desarrollando. Sin embargo, los factores internacionales, más que a reducir, parecen estar tensando aún más la situación internacional. El caso Rusia, Ucrania. Europa está preocupada por el tema del gas. Se dice que se va a reducir el petróleo y que eso afectaría a República Dominicana porque mucho de ese petróleo se estaría demandando hacia Europa. ¿Cuál es la situación interna que el gobierno tiene? Porque ayer vi que el ministro de Economía convocó a los exministros, hicieron una discusión sobre los desafíos de República Dominicana. ¿Tiene el gobierno algunos planes específicos para enfrentar esta situación? Sí, y lo hemos ido estructurando desde el inicio, de tal suerte que ha habido un manejo adecuado y reconocido inclusive por nuestros iguales en el mundo de la economía en República Dominicana y de su política monetaria de acuerdo. Inclusive nuestro país ha sido un país de los pocos que su moneda se ha apreciado. Tenemos las reservas en el Banco Central acumuladas las más altas en la historia de la República Dominicana. Esto permitió también un crecimiento económico por encima del promedio de la región. Creceremos este año por encima del 5%. El año pasado fue de 12%. Pero tiene usted razón. Vivimos en un ambiente, en un mundo cada vez más pequeño, que los efectos de un espacio territorial en cualquier parte del mundo tienden a afectar a la colectividad. Y aun cuando a distancia, una guerra en Europa nos ha colocado a todo el mundo en grandes aprietos y ha hecho que los principales artículos, los principales commodities hayan ido aumentando en precio. Aparentemente tendremos que esperar cómo fluye o cómo se desenvuelve la economía mundial y cuáles son, a dónde culmina ese conflicto, que parecería que tomará algo de tiempo, aun cuando cesen los conflictos bélicos o las diferencias bélicas, los efectos y las tensiones en aquella parte del mundo seguirán generando sus realidades en este espacio del Caribe. Pero el gobierno ya dando muestras de que queremos mantener la estabilidad, queremos mantener la paz social. Estamos ayudando y colaborando con los más desafortunados para atenuar el impacto de esta crisis, al tiempo que también permitimos que siga fluyendo la inversión internacional, que siga fluyendo que haya motivos, ¿verdad?, para que la comunidad internacional mire a República Dominicana con buenos ojos, así como también que los organismos internacionales, los crediticios, los que nos califican, pues mantengan una visión optimista hacia la República Dominicana y no nos varíen, por ejemplo, nuestra calificación país, riesgo país, que también ha sido un logro de 2 años de gestión gubernamental, tanto del Banco Central como del Ministerio de Hacienda, de manera efectiva. Pero llevamos un día a día, don Percy, para ver cómo estos conflictos internacionales nos colocan o nos obligan a hacer tal o cual cosa. Bueno, mire, en el caso de la República Dominicana, se habla de 9.000 millones de pesos de los 20.000 que el gobierno estableció como los daños que sufrió por el Fiona. De esos 20.000 millones, 9.000 millones son del sector agrícola. ¿Cómo se ha ido recuperando para que esto no afecte el abastecimiento en el país? A Dios gracias. Hay rubros específicos, como por ejemplo el arroz, que dado la alta producción de la pasada cosecha y de los esfuerzos que también se han impulsado para mejorar variedades y mejorar la productividad del campo, tenemos suficiente para a colaborar o contribuir a que no haya un impacto sobre los precios. Y el Ministerio ha dado garantías de que aún con daños muy conocidos, pues se harán o está garantizado que no exista ni desabastecimiento ni mucho más alza de precios importantes. Hay que saber que hay muchos de esos rubros que fueron muy afectados del campo, que no necesariamente afectan la canasta básica familiar del pueblo dominicano,
como es por ejemplo el coco o el cacao, que en la mayoría es para una parte importante para exportación o para transformación en productos terminados o productos, digamos, con una industrialización específica. Pero estamos haciendo un esfuerzo, el gobierno está haciendo un esfuerzo para el auxilio del campo y poder dar no solamente financiamiento a tasa cero, sino también subsidios directos para la renovación de sus campos y la vuelta a sus cosechas. Los principales daños en algunas provincias que yo he podido palpar, como el caso de María Trinidad Sánchez, a mí me ha tocado mucho interactuar entre Nagua y Samaná, porque en la división que hicimos de las autoridades del gobierno fui uno de los responsables o de los responsabilizados de esos territorios, que por ejemplo en María Trinidad Sánchez el principal de los daños es efectivamente en el campo, en el orden agrícola. Ese daño, el daño sobre la estructura eléctrica de República Dominicana, de las líneas de transmisión y la línea de comercialización, así como también las casas que se han visto afectadas de ciudadanos, son los principales daños a resaltar. En el caso de Samaná, ¿qué fue lo que más se afectó? Bueno, una mezcla del tendido eléctrico, de distribución y de comercialización en toda la provincia fue muy afectada. Y también la realidad que viven las familias. Y la parte turística. Sobre todo las familias más que han tenido menos oportunidad, las más frágiles, han tenido muchas afecciones en sus hogares. Son las que casi siempre más sufren. Sí. Pero la semana pasada el ministro de Obras Públicas y su equipo dijo que en 10 días se recuperaba el país. Ahora yo quiero sí tocar otro tema, ministro, que ha estado calando bastante fuerte en la opinión pública y en la población dominicana. ¿Qué está pasando con el programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública? Y ustedes tienen un área de asistencia social, un viceministerio que dirige Juan de Jesús Garrigó. ¿Qué está pasando con las ayudas sociales en materia de salud? Porque a nosotros diario nos llegan casos de personas que tenían su tratamiento contra el cáncer, tienen una reposición y ya les dicen que no hay, o lo pusieron a esperar. Entonces, una persona con cáncer, y justamente en octubre, mes de la concienciación sobre el cáncer de mama, usted no puede poner a una gente a esperar por un medicamento de una enfermedad catastrófica. Hemos hecho constantemente las llamadas, nos hemos dirigido a los diferentes estamentos de salud y lo que nos dicen es que hay demasiada gente, pero se incrementó, se duplicó la gente en 2 años de lo que ese programa estaba trabajando. Volveré un poco atrás y a mí he aprendido a ser un poquito responsable al hablar, un poquito más responsable al hablar, y no tengo toda la información adecuada para darte una respuesta que esté cargada de toda la responsabilidad que tiene un tema tan serio como es. Sí sé que he escuchado que ha habido un deseo de poder cubrir a mayor cantidad de personas que las que originalmente tenían acceso al programa, y que se están haciendo esfuerzos mayores en materia presupuestaria y en materia de planificación para poder darle acceso no solamente a los que hoy reciben medicamentos de alto costo, sino a todo el que lo necesita. Porque, como usted muy bien define, el que tiene una enfermedad catastrófica de esa naturaleza, en un país con tantas vulnerabilidades y deudas sociales, estructurales, como en República Dominicana, necesitan de una mano amiga para poder atender su necesidad. Debería volver ese programa a la presidencia, porque ese programa estaba bajo la sombrilla de la presidencia, no recuerdo exactamente de quién. No sabía esa parte. Y se pasó al Ministerio de Salud Pública. Allí es donde debe estar, en el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, desde el punto de vista de los resultados, ha resultado muchísimo más porque Pero Salud Pública en este gobierno pasó la compra a Promese. Hay una situación de que quien rige el sector salud pública, tiene que solicitar los medicamentos a Promese. Como no se lo solicitan a tiempo, usted en su casa sabe que tiene comida para una semana, si no la compró a los 3 días, pues se le va a acabar. Y hay una situación de retraso, de cantidades, de que cancelaron las compras exclusivas a la patente y se le están comprando a farmacéuticas que son enlace dominicano, lo que significa que van a tener menor cobertura porque hay un gasto más caro. O sea, la fórmula que te costaba 300 pesos directamente con la farmacéutica. No, al revés. Lo que comprábamos eran a los que tenían patentes, que salían 3 o 4 veces más caros que los productos que existen genéricos en el mercado y que tienen igual de calidad. Es al revés, Porque es lo que pasa. Usted cuando va a comprar, por ejemplo, una aspirina, si va a Bayer, por ejemplo, puede encontrarlo mucho más caro que por la marca en sí,
que si usted la va a comprar a un genérico. Pero desde el Estoy hablando, 2013 se hicieron la que sabe acuerdos Laura de para ese eso. tema, porque evidentemente No. lo trabajó. Y yo no sé si vaya, si Ministro, Desde puso el mal ejemplo. 2013. Pero estoy hablando en sentido general. pero desde el Usualmente 2013. si le compras a las que tienen patentes o compras marcas, vas a generar mayores costos y no necesariamente mejores productos. Porque hay productos de farmacéuticas genéricos que son de igual calidad que aquellos que gozan de una marca reconocida. Igual Pero hay- aquí se habían pero hecho acuerdos. vuelvo a Se habían decirte, hecho yo no acuerdos conozco, para eso, pero para no que conozco, desde el 2013, no República conozco- Dominicana ha hecho acuerdos importantísimos para justamente que el comprar directo sea más económico que se dé aquí. Ministro, pero no conozco el tema a profundidad y no quisiera Ministro, cometer pero- un error. Ese más dice mi tío José Miguel que no hay nada peor que en esta vida con medio informado. Y yo en este caso soy un medio informado. Entonces Ahora, ministro, no quisiera tampoco que tomes mis palabras como, Ministro, pero como un hecho, ¿verdad? aparte de lo que usted pueda afirmar como un hecho real, parece que en el programa hay varios factores que inciden para que no opere. Primero, hay que reconocer que el gobierno ha llevado ese presupuesto a 7.000 millones de pesos, es decir, que está aportando mucho más dinero. Claro, porque tenemos que cubrir Sin embargo, a mayor cantidad de dominicanos. sin Ese embargo, es el reto que hoy tenemos y debe ir en aumento en la medida que avance el tiempo, Sí, inclusive más. pero ¿qué pasa? Parecería que la ARS también le están sacando la lengua al gobierno, porque no le están cubriendo los medicamentos que le tienen seguro y lo están remitiendo a alto rendimiento, es decir, que también, costo. digamos, a alto costo, y hace que más gente vaya al programa cuando tiene un seguro en su bolsillo. Sé que esto es una discusión Es decir, mucho más amplia, pero hay una realidad. Hay mucha gente, muchos dominicanos y dominicanas que necesitan tener o ir acceso a medicamentos costosos y de tratamientos costosos que no pueden. Necesitan la mano amiga del gobierno. Y el gobierno está haciendo Exacto. y hará todo cuanto está a su alcance Bueno. para que el proyecto vaya a más, Ok. tenga mayor nivel de financiamiento y pueda cubrir a mayor cantidad de dominicanos. Esta Esa es la observación- realidad y esa es nuestra obligación. Ahora, la discusión sé Claro. que es mucho más amplia y Claro. que tiene elementos de diferentes naturalezas que atender de manera Ministro, puntual. El tema es para que el gobierno le preste atención. Totalmente a de un acuerdo. tema con el que está invirtiendo dinero. Oye, Totalmente de en acuerdo. la gestión de Altagracia Guzmán, que no recuerdo el año, ministra de Salud, fue donde el país se vinculó a organismos internacionales para hacer compras a escala, lo que permitía que se consiguieran los medicamentos hasta un 60% más económicos. Fíjense, y en el 2018 teníamos 18.000 pacientes. Usted lo que puede estar seguro, y esto lo diré sin la información del lugar, pero convencido de lo que diré, que nosotros hoy estamos comprando más barato y en mayores cantidades que antes. Ministro, el presupuesto para el 2023 que fue depositado ante el Congreso Nacional, que da, bueno, ideas importantes de qué piensa hacer el gobierno el año que viene de forma evidente. Y, por ejemplo, uno de los puntos que precisamente hoy destacan los medios de comunicación es que 3 provincias concentran la mayor parte de la inversión pública del gobierno para el 2023, que son el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y Montecristi. ¿Cómo el gobierno piensa ejecutar esas partidas presupuestarias y por qué se ha dirigido de forma tan concentrada a estas 3 áreas? No, porque hay proyectos que están en carpeta y que se han ido desarrollando que en el marco del 2023 requieren de mayor nivel de presupuesto. Por ejemplo, el caso del monorriel que se construye en el Gran Santo Domingo, del metro, que se construye en Santo Domingo. El monorriel es en Santiago. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que la parte del metro de los Alcarrizos Hay una parte por que arriba. va- hay una parte que va por arriba. Es aéreo y por tanto a veces uno tiende Sí. a confundirse. Pero es un metro. La extensión del metro y requiere de muchos recursos en este año. Y eso es un proyecto importantísimo, medular, para la suerte del Gran Santo Domingo. En el caso de Montecristi es por lo de Manzanillo. Así sí, así como también algunas obras que están enmarcadas en Santo Domingo Este, viales, que también son de mucha importancia y que están en etapas relativamente avanzadas y que en el año que viene tendrán que culminarse, como la hípica, la ecológica, la circunvalación de Santo Domingo. Son proyectos importantes, pero que en la planificación de los mismos requieren de recursos. ¿Y va a cambiar esto por el paso del huracán Fiona, que definitivamente trae una serie de necesidades apremiantes que no estaban posiblemente Sí, previstas? pero el presupuesto del 2022 genera o crea los mecanismos para poder nosotros tener acceso a recursos extraordinarios si lo necesitáramos. En este caso lo necesitamos. Entiendo que no va a afectar la programación del próximo año y que se han hecho las previsiones y se han contemplado las previsiones correspondientes. Ministro, a propósito del presupuesto, la pandemia pareció colocarnos sobre la mesa la vivienda como una prioridad social inminente.
El gobierno anunció desde el principio una serie de programas de vivienda, pero a 2 años y pico ya de la gestión parecería quedarse muy corto del propósito inicial. ¿Qué espacio ocupa en el presupuesto nacional, en las prioridades del gobierno, el tema de las viviendas sociales? El tema de la vivienda es una preocupación para el gobierno dominicano y está en su agenda, de tal manera que hemos inclusive dado categoría de ministerio a un área tan sensible como es esa. Y se han hecho intervenciones o se están haciendo intervenciones que evidentemente cambian la vida de muchos. El caso, por ejemplo, del Valle de San Juan, que hemos identificado miles de casas que todavía tenían de tierra sus pisos y se han ido cambiando, no solamente con una interacción directa del ministerio, sino también con la articulación con entidades de la sociedad civil y otros grupos que se han sumado a esa causa y a esa colaboración. Y se están haciendo soluciones de diferentes naturalezas. Ahora, por ejemplo, en el caso de Fiona, es una inyección importante de esfuerzo que se está haciendo para recuperar, por ejemplo, la vivienda de muchos que en el este del país, en la región nordeste, se han visto afectados. Pero hay programas como Vivienda Feliz, como el propio programa de Mi Vivienda y otros proyectos interesantes que le dan acceso a las familias, digamos, de la base media y media baja de la sociedad dominicana a poder adquirir en condiciones favorables una vivienda. Pero es un tema importante en la agenda del gobierno dominicano. Vámonos para el tema electoral. La Junta Central Electoral está... A Camila no le gusta la política casi. No. nunca le ha gustado mucho. Eso es la gente que Bueno, te la tiró directa ahí. Sí. Para que esté pelota ahora. 25 años Soy siendo, loco porque llega la pelota. siendo editor Porque político. Laura y yo somos del Liceo. Editor político de Nacional, bueno, pues era la comida diaria. Está pendiente de una reforma a la ley electoral. Se ha desmontado desde el mismo 2020 la ley electoral, esa reforma está montada, una reforma a la Constitución. Me gustaría conocer qué tipo de posibilidad tiene esa reforma este año antes de que venga el 24. Mira, no hay duda que las elecciones pasadas, en virtud de las regulaciones que crearon la ley de partidos y la ley electoral, fueron mejores y dieron insumos o instrumentos para poder regular mejor la política. Y claro, esas leyes probaron tener espacios para mejora y elementos que debemos de fortalecer y de corregir. Y creo que en el Congreso, y se ha ido trabajando el tema, existen las condiciones para nosotros poder y tener encontrar puntos, sobre todo los puntos donde hay unidad de toda la clase política y de la sociedad para poder modificarlos y mejorarlos. Siempre habrán elementos difíciles en la discusión que quizás sean propios de dejarlos siempre para el final y sacar las reformas que podamos nosotros acordar. Pero sí hay espacio. ¿Apoyaría la eliminación del voto preferencial? No, nosotros hemos sido, yo personalmente, y el propio partido, de los que abogamos desde el inicio por el establecimiento del voto preferencial. Porque es la Constitución de la República la que indica que el voto debe ser directo y no debe ser delegado, o no puede haber un sistema en donde no tenga esas condiciones, características. Entonces el voto preferencial no va a ser otra cosa que cumplir con los mandatos constitucionales. Y siempre he creído, yo en el plano muy personal, más allá de mi posición como directivo del partido, que es un elemento que solamente fortalece la democracia, porque le da posibilidad a un ciudadano de votar por su mejor representante con lo que se sienta más identificado, no importa el partido al que pertenezca. Sé que es un reto contar votos a veces, y sé que hay algunos que a veces tampoco son muy amantes de la democracia, pero en sentido general sí, porque abogamos por ella hasta que la tenemos en la mano, y cuando la tenemos, pues entonces trabajamos para reducir. Había gente que le gustaba hacer la listica. Ministro, claro. pero vamos a ver lo siguiente. A veces uno siente que los partidos... Pero le pongo un ejemplo. En las primarias en las que yo participé como diputado, en el viejo PRD, obtuve cerca de 10.000 votos en aquel momento. Cuando fuimos a las elecciones generales, obtuve 13.000 votos. Hubo 3.000 dominicanos que no se identificaban con el PRD, que no fueron a votar a unas primarias, que decidieron votar por mí posteriormente. Y eso que no existía voto preferencial. Si hubiese permitido el voto preferencial, mira lo que ha sucedido ahora, que se ha elevado muchísimo el nivel de votación de los diputados.
porque el ciudadano, al no estar obligado a concentrarse en la mecánica de una sola organización, pues divide votos, fracciona votos y tiene mayor nivel de libertad en su Ministro, elección. pero vamos a verlo de una manera más práctica. Parecería que los partidos se sienten cómodos con lo que hay. Y hay temas que no quiere que se lo toquen. Voto preferencial. No, hay muchos que quieren que se modifique el voto preferencial. Tema de financiamiento, tema de paridad. Por ejemplo, el presidente de la Junta está en la observación de Brasil ahora y con Laura Chinchina. Parece que las Lauras son peligrosas. Ya están hablando de la paridad 50 y 50, por ejemplo, para la boleta electoral en términos de género. ¿Con cuáles de esas propuestas está el PRM de acuerdo con que se modifiquen y estaría dispuesto a tener la iniciativa? En el caso de la paridad, la propia ley configura una solución, una relativa solución a ese tema, y en donde obliga a que ninguno de los dos géneros pueda tener menos de 40% de presencia en la boleta, entre un 40 y un 60%. Estamos camino o hemos dado pasos en la pasada reforma para ir camino a la paridad. Lo que sí está lo que quizás haya que definir en la ley, que lo hicieron los tribunales, es cómo se aplican esas cuotas, porque había interpretaciones diversas y el tribunal lo solucionó. Pero claro, la decisión de un tribunal debería recogerse una modificación de la propia ley. Y tenemos que hacer esfuerzos para que la política haya la participación de más mujeres. Una cosa, a propósito que usted le dice a Caminero que no le gusta la política, pero él le habló de las elecciones. Las últimas dos elecciones en América se han ido a segunda vuelta, Colombia y Brasil. ¿Qué perspectiva tiene el PRM del 24? Mira, nosotros estamos muy concentrados hoy en lo que nos toca, que es sacar a este país hacia adelante. En medio de una crisis, en tiempos muy especiales, le ha tocado al presidente Abinader gobernar. Y sabemos muy bien, estamos muy convencidos de que si lo hacemos bien, si cumplimos la palabra empeñada, si mantenemos la agenda de los trabajos que nos llevaron a nosotros al poder, entonces al presentarnos nuevamente en el futuro a un electorado, tendremos más facilidad de lograr un voto. Paliza. Nuestra principal labor hoy es la de trabajar por el país y por el pueblo dominicano. Ahora, si tomamos hoy el mercado electoral dominicano, le preguntamos al dominicano y hacemos los estudios que normalmente hacen los partidos, de presentarse una candidatura del presidente Abinader nueva vez, no tendría dificultades para ganar en primera vuelta. ¿Cuál es la valoración en términos de números? Lo que han dicho las encuestas que se han publicado, inclusive en ambientes, en círculos internacionales, que dan cuenta de una altísima valoración del presidente en materia de su gestión gubernamental y en los escenarios que se pueden proyectar, que aún no están totalmente definidos, porque hay partidos que no han electo sus candidatos o todavía hay definición del mercado. El presidente Abinader no tendría ningún inconveniente de ganar en primera vuelta. Pero es interesante eso, porque la pregunta va por otra línea, pero no hay dudas de que él tiene intención de presentarse, porque hay algunas figuras que han puesto en duda de que el presidente se está intentará reelegirse. Si del 19 de junio para acá no mires para atrás, eso fue un llamado. No, lo que pasa es que el propio presidente, yo tengo que ser cuidadoso en mi doble rol. Y el propio presidente, hay que dejárselo a él. El propio presidente Abinader ha expresado, lo hizo hasta por carta, por escrito, pidiéndole a los compañeros del partido que nos dedicáramos a lo que hoy es importante. Si comenzamos a prestarle atención solamente a la política y a los escenarios electorales del futuro, dejamos de ver lo que hoy es importante. Hay que ver, cuando uno va a batear, hablando de pelota, tenemos que ver la bola, hay que ver el lanzamiento para poder batear. Si perdemos la concentración, entonces le prestamos atención a lo que viene en el futuro y no le prestamos atención al presente. Paliza, hay menos ruido con la dirigencia PRMista porque no estoy escuchando mucho de que no le están dando los empleos. ¿Han resuelto parte de ese tema? Se ha ido fortaleciendo a través del tiempo la vinculación del partido y el gobierno. Y claro, y lo he dicho públicamente en diversas circunstancias, nosotros tenemos que hacer todo cuanto esté a nuestro alcance. Claro, en la medida de lo planificado, de lo organizado, para que toda la militancia del partido y la dirección pueda, por sus atributos, por su recorrido y su curiosidad, ir entrando y tener una posibilidad de participar en el proyecto que construyeron. Porque lo que muchos dirigentes solicitan hoy, o han solicitado a través del tiempo, no es un empleo,
es más que un empleo. Ser parte del gobierno, de la transformación. Ser parte de algo que construyeron. Poder llegar a su casa a final de la noche y contarle a su esposa, a su hijo, de cómo han ayudado a contribuir o han contribuido con la vida de otros y cómo han cambiado la suerte de su país. Pero, Paliza, es ser parte de algo más importante. Hay una cosa pero no importante. Es un empleo, es más que un empleo. Ayer ustedes juramentaban a la dirección ejecutiva. Usted hacía unos llamamientos interesantes a sus propios dirigentes de que no se abstengan de participar en el proceso de consulta que se realizará por parte del partido de oposición del PLD el próximo 16 de octubre. ¿Habría alguna intención de los PRMistas de participar en un partido de la oposición? Y sobre todo, el hecho de si esa dirección ejecutiva lleva la tranquilidad y ya se limaron las asperezas justamente por quienes quieren participar en esa transformación del país a través del PRM cuando ganaron y tal vez se quedaron fuera. Mira, nosotros apostamos al fortalecimiento de la democracia y al fortalecimiento de nuestras instituciones. Y los partidos políticos son parte esencial de esa realidad. Y por tanto, nosotros solo queremos que los partidos, aún siendo opuestos a nosotros, puedan fortalecerse y vencerlos en el plano del trabajo, de las ideas, de los contrastes y de las discusiones que se dan sanas en política. Y por eso queremos, solamente deseamos, y lo digo con mucho grado de sinceridad, que el Partido de la Liberación Dominicana pueda celebrar su consulta con el mayor nivel de oportunidad y de fuerza interna. Y por eso nosotros hemos llamado a nuestra militancia a no participar directa o indirectamente en ese evento, inclusive de cancelar las actividades políticas que pudiéramos tener organizadas para el 16 de octubre, para permitirles a ellos que puedan desarrollar su espacio, como lo han diseñado. Nosotros no es haremos... que quieren empujar a algún candidato. Nosotros no haremos lo que quizás otros partidos en el pasado han hecho y más partidos en el poder que han intentado utilizar su influencia para también participar de alguna manera en la suerte de sus contrarios. No lo haremos. Y solamente apostamos a que las organizaciones políticas del sistema puedan fortalecerse y tener una democracia más fuerte y poder competir todos en el marco de las ideas y del trabajo, del contraste de las ideas y de la visión que cada quien pueda tener del país y que la gente vote tranquilamente. Ministro, ¿cuáles preocupaciones tiene el gobierno respecto a lo que está pasando en la Cámara de Cuentas? Es una buena pregunta que haces. Y nosotros lo que apostamos al inicio del órgano fue a generar independencia en el mismo y que pudieran las personas que fueran electas o escogidas ahí, que no tuvieran vínculos conocidos con organizaciones políticas. Por ejemplo, con nosotros no la tienen. Y nosotros siempre hemos respetado ese órgano constitucional, así como otros espacios en donde nos hemos mantenido al margen de su día a día. Claro, he escuchado diferencias que nosotros entendemos y esperamos que puedan superar en el orden de un órgano colegiado como es este. En el caso... Pero desde el Congreso promovería el PRM algún tipo de investigación más profunda, porque estamos hablando de que no solamente hay diferencias entre los miembros del PRM, sino que ya hay otro tipo de denuncias que involucran de forma más grave al presidente de ese organismo. Una querella, 42 páginas. Nosotros no hemos conversado como partido el tema, ni no lo hemos discutido internamente. Pero hecho, como ese órgano, así como los demás órganos constitucionales en el que nos ha tocado a nosotros, de alguna manera participar en su elección, lo que hemos querido es tener individuos que no tengan vinculación partidaria con nosotros y que puedan tener su propio espíritu de interacción interna. Lo que pasa es que ahí no tenían vínculos formales, pero ahora resulta que todo el mundo tiene dueño. No, con el PRM ninguno tiene dueño, ninguno tiene vínculos políticos partidarios, ni allí, ni en la Junta Central Electoral, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en la Procuraduría General de la República, en los órganos que nosotros hemos tenido, ni en el Tribunal Superior Electoral. No es cierto. Ministro, Leonel le planteó el tema de la posibilidad del presidente para el 24. Entiendo su situación. Sin embargo, parecería que el 16 de agosto el presidente dejó abierta esa posibilidad con su discurso en Santiago.
Y este fin de semana vi que el Es presidente... que no he dicho que no haya posibilidad de Sí, que el presidente no, no. Abinader No, pero se presente. déjeme planteárselo de esta manera. Y en este fin de semana... El líder del partido, No, que y él nuestra decida. principal propuesta es la del presidente Sí. Abinader. Sí, no, pero- y eso pero- hoy ganaría sin mayores inconvenientes. No estoy Posibilidades descartando tiene. bajo No. ninguna circunstancia. Posibilidades Y tiene, en es la esta- decisión particular, tal vez. En este fin de semana, creo que fue el viernes, no sé si un día que el presidente visitó a Cristo Rey, había un montaje ahí que obviamente no parecía espontáneo, era decir una cosa No, y el domingo estaba montada, en agua pidiendo la y reelección. una Ahora- gran cantidad lo ahora, esperó en el déjeme- malecón 4 Déjeme años más. plantearle esto de esta manera. Usted valoraba el gobierno, valoraba la cosa, pero ¿cómo podemos verlo? ¿El gobierno salva a Luis o Luis salva al presidente? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Eh? ¿Cómo fue la pregunta? ¿El gobierno salva a Luis o Luis salva al presidente? No entiendo la pregunta. Ay, Es profunda ahí, Sí, no, es complicada. Pero porque no lo entiendo, para ser sincero. Pero sí quiero dejar muy claro. En otras palabras, ¿el presidente con su alta valoración puede salvar la reelección o Mantenerse en el el gobierno. resultado del gobierno le da la posibilidad a Luis de volver a una reelección? No, o las dos cosas. no, cuando le preguntas al electorado, la figura del presidente Abinader es una Claro. de mucho peso. Claro. Y que inclusive está ahí a la vista, desconocida de todo. Es un presidente que en lo personal está muy bien valorado. Pero también la gestión está muy bien valorada. Ok. Ambas cosas. Siempre hay espacios para mejorar, siempre hay esfuerzos que se pueden hacer adicionales. Muchos de nosotros tenemos cosas que podemos hacer para contribuir aún más a que el pueblo dominicano sienta algunos niveles de satisfacción mayores con el gobierno. Pero vuelvo a repetir, yo no he colocado en dudas la posibilidad de que el presidente se presente o no. No, lo que he dicho es que nosotros estamos hoy fijándonos en lo que nos es importante, en el presente, en ver cómo podemos impulsar a que el pueblo dominicano genere mayor nivel de bienestar, que la crisis afecte menos al dominicano y que podamos enfrentarlo con mejor cara. Mi pregunta- Y sabiendo que si lo hacemos bien hoy, entonces tendremos una facilidad mayor para poder ganar un proceso electoral en el 2024. Es distinto. Anteriormente la oposición, el resultado electoral estaba medido por otras variables. Hoy es el trabajo en el gobierno por el que te van a medir. Si lo hacemos bien hoy, la gente va a votar por nosotros en el 2024. Mi pregunta va dirigida porque la Fuerza del Pueblo, el sector de Leonel Fernández, tiene en los últimos meses siempre tratando un grupo de encuestas que supuestamente ellos han hecho y que tienen y que lo valoran y que le da un empate con el Sí. presidente. No, ya de la está por República. encima. Los números, No, si lo dejan. sí, lo dejan. los números que ustedes tienen, ¿cuáles? Valorando a Leonel Fernández y al presidente No. Luis Abinader, porque son los que posible, sin duda, los candidatos del No, próximo año. mire, nosotros hoy, vuelvo a repetir, si las elecciones fueran hoy, las encuestas que hacemos de manera recurrente y las que tenemos acceso, dan cuenta de que el presidente Abinader ganaría en primera vuelta sin mayores contratiempos. Sí. Sí, ganaría en primera vuelta sin mayores contratiempos y no tendríamos dificultades electorales. Ahora, estamos a 2 años de unas elecciones, año y medio, estamos muy concentrados hoy en trabajar, en sacar el pueblo hacia adelante. Ahora tenemos el reto de vencer a Fiona. Son muchos, estamos prestando la atención el día de hoy. Nosotros no estamos bailando, nosotros estamos trabajando. Y en tal virtud, ¿cómo que bailando? que no estamos bailando, Pero bailar estamos no es malo. trabajando. Usted se está refiriendo al No. video de Nueva York de Pero no Leonel tenemos Fernández. tiempo. El bailar no es malo, pero no tenemos mucho tiempo para bailar. Es que él te está refiriendo. Estamos trabajando forzadamente y con mucha pasión, sabiendo de que el esfuerzo de hoy nos llevará al futuro. Ministro, una pregunta final. ¿Le preocupan algunos temas puntuales al gobierno para terminar con un buen resultado? Temas como la inflación, temas como la Ese es el inseguridad tema de hoy. ciudadana, el problema haitiano, el problema mundial. Es decir, ¿qué le preocupa finalmente al gobierno el para tema principal encauzar hoy un es el resultado? escenario internacional que ha obligado, ha presionado a precios más altos y que nos afecta. Es una variable que no necesariamente es nuestra porque proviene de los mercados internacionales. Claro, hacemos esfuerzos para mitigarlo, para atenuarlo y para mejorar nuestra realidad local. Pero en una economía tan abierta como la nuestra, de un país con una economía cuya industria es muy variada, es
sin duda que esos efectos tienden a impactarnos. Finalmente. Y ese es hoy un punto importante de la agenda. Pero hay muchos otros, ¿verdad? Que nos preocupan y que son de la dinámica del trabajo del día a día. Ministro, pero las variables yo internacionales, yo lo vi ahí que no entendía esto, pero pensaba que como estaba hablando de pelota, estaba haciendo señas. Sí, pero lo que les quiero decir que ese es un tema que hoy llena mucho una parte importante de la agenda. Pero antes de que me den los manotazos a mí, ministro, del Congreso Nacional, Ley de Ordenamiento Territorial y Ley de Compras, que fueron las que el presidente pidió expresamente que fueran aprobadas el 16 de agosto. La primera es demasiado importante y Fiona ha puesto en manifiesto inclusive por qué. Tenemos que regular nuestro territorio y tenemos que organizarlo, planificarlo para el futuro. Y más aún, no solamente por cómo se ha ido desarrollando urbanamente nuestro país, sino también porque somos una pequeña isla altamente poblada, cuya densidad poblacional es de 200, 300 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando el promedio en América Latina es 10 veces menor. Y por tanto, la presión de la población sobre el territorio es cada vez mayor. Tenemos que planificar el territorio. Esa ley no aguanta más y debemos de aprobarla. Sé que hay muchos elementos en la discusión, no es una discusión tan sencilla, porque al planificar el territorio hay siempre elementos que resaltan. Pero es una ley demasiado importante que se ha discutido durante demasiado tiempo en el Congreso. Yo duré 10 años en el Congreso y durante 10 años estuvo ahí. Tenemos que sacarla. Ministro, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Hoy lo hemos puesto de espalda al Palacio Nacional para poder conversar con usted. Lo vamos a liberar ahora para que vaya a la Casa Grande. Agradecerles al doctor José Ignacio Paliza, que es el secretario administrativo, el ministro administrativo de la presidencia, además el presidente del Partido Revolucionario Moderno, con quien hemos tenido el placer de conversar sobre estos temas importantes. Agradecerle a Laura Castellano, Alberto Caminero y Lorena Solano, y quien les habla, Percio Maldonado. Nos despedimos. Sigan con la programación de Telemicro y así entregamos esta programación especial por el día de hoy. Hasta mañana.